Arrímese más a la lumbre, compadre, que el frío de la noche en el desierto de Durango no perdona, y el relato que le traigo hoy necesita que el corazón esté caliente para no helarse de puro asombro. Hay verdades, usted lo sabe bien, que no se encuentran en los libros de texto, ni en los discursos de los políticos que se llenan la boca con la palabra patria desde un balcón de seda. Las verdades de a de veras, las que huelen a pólvora y a sudor de bestia, se quedan grabadas en las piedras del río Nazas y en el eco de los cañones que todavía retumban en la memoria de los que sabemos escuchar. Hoy le voy a hablar del Cadenas, pero no crea que le hablo de un hombre con ese apodo, no señor. Le hablo de un cuaco, de un bruto de 4 patas que entendió el significado de la libertad mucho mejor que los generales que traían las estrellas de oro cosidas al uniforme. Porque hay silencios que gritan más que una carga de caballería, compadre. Y el silencio de aquel animal en medio del puente es algo que todavía me quita el sueño. Póngase en situación. Es el año de 1913. La revolución está en su punto más recio, donde el aire no se respira, se mastica, porque está cargado de polvo, humo y el olor rancio de la muerte que anda rondando en cada vereda. El sol de mediodía cae como un plomo derretido sobre el estado de Durango, ahí donde el río Nazas corre como una serpiente de plata turbia, arrastrando ramas, lodo y a veces los restos de hombres que no supieron cuándo retirarse. Fíjese bien en el puente, un puente de madera vieja, cansada, que cruje con el puro peso del viento. De un lado, compadre, la soberbia. Una brigada entera de federales, los pelones del gobierno, relucientes con sus chaquetas abotonadas, sus sables que brillan con una luz que lastima los ojos y sus caballos finos, esos alazanes y bayos que nunca habían pasado hambre y que pisaban la tierra como si les perteneciera por decreto. Eran cientos, compadre. Una marea de hierro y arrogancia que estaba lista para cruzar el río y aplastar a los rebeldes que se escondían en la otra orilla, hambrientos y mal armados, pero con el alma puesta en la tierra. Y del otro lado no había un ejército, había un solo caballo. Mírelo ahí, parado en medio del puente, un tordillo sucio, con el pelaje manchado por el barro seco y las cicatrices de 1000 batallas. No era un caballo de desfile, compadre. Tenía las orejas gachas, pero los ojos... ¡ah, qué ojos! Eran 2 brasas encendidas que miraban a la brigada federal sin parpadear. Y lo más extraño, lo que hacía que los soldados federales se carcajearan desde sus sillas de cuero fino, era lo que el animal traía arrastrando. Aquel cuaco no traía jinete, traía cadenas. Cadenas gruesas, compadre, de esas que se usan para amarrar los troncos en el monte o para asegurar las puertas de las prisiones. Hierro pesado, oxidado, que brillaba con un tono rojizo bajo el sol infame. Los eslabones se enredaban en su lomo, pasaban por debajo de su vientre y se perdían detrás de su grupa, hundiéndose en las aguas bravas del Nazas que pasaban rugiendo por debajo del puente. «Miren a esa pobre cliacha», gritó un capitán federal, un tal Valenzuela, que traía el bigote engominado y el alma seca. Se quedó atascado con los fierros de algún arado. Abran paso, que vamos a pasarle por encima a ese montón de carne y huesos. Los soldados se rieron, compadre. Una risa hueca, llena de ese desprecio que sienten los que se creen invencibles. Espolearon a sus caballos, y el metal de las espuelas sonó como un aviso del destino. Pero el Cadenas no se movió. Se quedó ahí, como si fuera una estatua de granito puesta por Dios para estorbarle al mal. Pero escúcheme bien, compadre, porque aquí es donde la lógica de los hombres se rinde ante la voluntad de la bestia. Aquellas cadenas no eran un accidente. No eran restos de un arado ni un olvido de algún arriero. Apenas una hora antes de que la caballería federal asomara la nariz por el horizonte, el dueño de aquel caballo, el coronel Valenzuela, sí, el mismo que ahora se reía desde la otra orilla, había intentado deshacerse de él. Verá usted, el Cadenas no siempre se llamó así. Era un caballo rebelde, un animal que no aceptaba la espuela ni el castigo.
Tenía el espíritu de la tierra misma, y Valenzuela, que era un hombre cruel, de esos que disfrutan quebrando lo que no pueden dominar, decidió que si el caballo no le servía para la carga, no le serviría a nadie. Lo encadenaron, compadre. Le amarraron esos hierros al cuerpo con la intención de que el peso lo hundiera en lo más profundo del Nazas. Valenzuela quería verlo ahogarse. Quería ver cómo el río se tragaba su orgullo. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor muy negro, hizo que el caballo lograra zafarse del malecón y subiera al puente, arrastrando su propia sentencia de muerte. Y ahí estaba, compadre, con el hierro lastimándole los flancos, con el peso del mundo tirando de él hacia el abismo. Cuando la Brigada Federal inició la carga, el puente vibró bajo el galope de cientos de cascos. Era un sonido de muerte, un trueno que anunciaba la masacre. El coronel Valenzuela iba al frente, con el sable en alto, gritando órdenes de gloria. Pero cuando estuvieron a la mitad del puente, el Cadenas hizo algo que nadie, ni el más sabio de los estrategas, hubiera podido prever. Aquel caballo no huyó, no relinchó de miedo. Aquel animal hundió sus cascos delanteros en las vigas de madera, agachó la cabeza y empezó a retroceder. Usted se imagina la fuerza de ese animal, compadre. Estaba luchando contra la corriente del río que tiraba de las cadenas y estaba luchando contra su propio instinto de supervivencia. El tordillo empezó a tirar de los hierros con una furia sagrada. Sus músculos se tensaron hasta casi reventar. Las venas de su cuello parecían cuerdas de violín a punto de romperse. Y entonces se escuchó un crujido. No fue un disparo, fue algo más profundo. Un gemido de madera podrida. Los insurgentes, que estaban escondidos en los matorrales de la otra orilla, habían hecho su parte. Habían podado los pilares del puente durante la noche, dejando que solo un milagro, o un peso inmenso, terminara el trabajo. El Cadenas se convirtió en ese peso. Con cada paso que daba hacia atrás, tensaba las cadenas que estaban amarradas a los soportes maestros del puente. Los federales se dieron cuenta demasiado tarde. La risa se les congeló en la garganta. El capitán Valenzuela intentó frenar a su montura, pero la inercia de la caballería ya era imparable. El puente se partió en dos, compadre. Fue como si la tierra misma soltara un rugido de dolor. La madera se astilló, los clavos saltaron como balas de hierro, y la brigada entera, con sus caballos finos, sus sables de plata y su soberbia de cristal, se precipitó al vacío. Cayeron al Nazas, que los recibió con los brazos abiertos y fríos de la muerte. Gritos de hombres, relinchos de angustia, y el estruendo del agua tragándose la arrogancia de los poderosos. Y el caballo, compadre, ¿qué fue de el Cadenas? Aquel animal se quedó en el último tramo firme del puente. No se soltó. Podía haber saltado hacia la orilla de los rebeldes y salvarse, pero no lo hizo. Se quedó ahí, plantado como una bandera de carne y hueso, manteniendo la tensión de las cadenas para asegurar que el puente no dejara ni un solo soporte donde los federales pudieran agarrarse. Los soldados que habían quedado en la orilla, locos de rabia al ver a sus compañeros hundiéndose, empezaron a disparar. Fue una lluvia de plomo, compadre. El aire se llenó de chiflidos de bala. El Cadenas recibió el primer impacto en el pecho, luego otro en la espalda, otro más en la grupa. El tordillo se estremeció. La sangre empezó a manchar el pelaje gris, mezclándose con el óxido de las cadenas, pero no se cayó. Soportó 100 balas, compadre. 100. Lo decían los viejos que lo vieron desde los matorrales. Cada vez que una bala le perforaba la piel, el caballo tiraba con más fuerza de los eslabones, como si el dolor le diera el combustible que necesitaba para terminar la tarea. Sus ojos, antes brasas, ahora eran dos luceros que se apagaban lentamente. Pero su voluntad era más dura que el hierro que lo aprisionaba. Solo cuando el último casco de los federales desapareció bajo las aguas turbias del Nazas, solo cuando el estruendo de la caída se convirtió en el murmullo eterno del río, el Cadenas soltó un suspiro largo. Un relincho que sonó a despedida y a victoria.
Sus patas cedieron. El peso de las cadenas finalmente lo reclamó. Y el gran tordillo se dejó caer al abismo, hundiéndose en el agua, junto con los enemigos que no pudieron domarlo. Dígame usted ahora, compadre, mientras el fuego de esta lumbre nos calienta los huesos, ¿cuántas veces nos hemos quejado de nuestras cadenas? ¿Cuántas veces hemos maldecido las cargas que la vida nos pone encima, pensando que son nuestra ruina? Aquel caballo nos enseñó que la carga más pesada, la que nos pusieron para hundirnos, puede ser la misma que nos dé la fuerza para salvar a los nuestros. Aquellos eslabones que el coronel Valenzuela usó para intentar matarlo fueron el arma que el Cadenas usó para ganar una batalla que parecía perdida. Convirtió su prisión en su escudo y su tortura en su legado. Dígame, compadre, ¿usted ha tenido alguna vez una cadena en el cuello? ¿Algo que lo hiciera sentir que ya no podía más? ¿Que el río de la vida se lo iba a tragar entero? ¿Ha sentido alguna vez que sus cicatrices, esas que todos ven como marcas de derrota, son en realidad el mapa de su victoria? Cuénteme, que aquí entre amigos, las penas se hacen menos y las historias de valor nos ayudan a enfrentar el mañana. Deje su comentario ahí abajo, compadre. Cuénteme de esa vez que usted, como el Cadenas, usó lo que intentó quebrarlo para hacerse más fuerte. Póngale su me gusta a esta crónica, no por mí, sino por la memoria de ese tordillo que todavía galopa en las aguas del Nazas. Y suscríbase, compadre, suscríbase a este círculo de historias, que aquí siempre habrá un lugar para los que saben que el espíritu no se amarra con fierros, y que la verdadera libertad siempre nace del sacrificio. El fuego ya se está haciendo brasas, pero la historia apenas está empezando a arder. Siga con nosotros, que todavía hay mucho que contar de este México de sombras y luces, donde los héroes a veces tienen crines y los traidores usan espuelas de plata. ¿Está listo para lo que sigue? Porque el río Nazas todavía tiene muchos secretos que gritarnos al oído. Eche otra leña al fuego, compadre, que el frío de la Sierra Madre se mete en los huesos, y la historia de este animal merece ser contada con el respeto que se le tiene a las montañas. Para entender el alma del Cadenas, hay que entender primero de qué barro estaba hecho, porque ese animal no nació en las caballerizas de seda de las grandes haciendas, ni conoció el cepillo de cerdas finas, ni el azúcar en la palma de la mano. No, señor. El Cadenas nació donde el aire se congela antes de tocar el suelo, allá en los picos más altos de Durango, donde los pinos susurran secretos de gigantes y el hombre tiene que ser de piedra para no quebrarse. Era un animal de tiro, un bruto de los que ya no se ven, compadre, un percherón cruzado con la misma fuerza de la tierra. Imagine usted un bicho que parecía labrado en una sola pieza de granito. Tenía las patas gruesas como troncos de encino, con unos cascos tan grandes que cada vez que los asentaba en la tierra, parecía que el mundo le pedía permiso para no rajarse. Su pelaje no era brillante como el de los cuacos de carrera. Era una costra de pelo rudo, grisáceo, como la corteza de un árbol viejo que ha aguantado 1000 inviernos. Su carácter, compadre, era como el de la montaña misma, silencioso, paciente, pero con una fuerza dormida que podía mover el mundo si se lo proponía. En los aserraderos de Durango, su vida era arrastrar troncos de pino que 3 hombres no podían abrazar. Ahí, entre el olor a resina y el crujir de la madera, el animal aprendió lo que era el peso. Las cadenas eran su vestimenta diaria. El tintineo de los eslabones contra su vientre era la única música que conocía. No sabía de galopes alegres ni de saltos en el potrero. Sabía de hundir las patas en el barro, de tensar el lomo hasta que el cuero le ardiera y de empujar cuando el cuerpo le decía que ya no más. Pero entonces, compadre, llegó la leva. Usted sabe cómo era eso. Los soldados entraban a los pueblos y se llevaban lo que servía, hombres o bestias, sin preguntar y sin pagar. Y así fue como Silvestre entró en esta danza de muerte. Silvestre era un hombre de fragua, compadre, un herrero de manos anchas y dedos callosos que sabían hablarle al hierro al rojo vivo.
No era hombre de armas, era un hombre de paz que entendía el lenguaje del martillo y el yunque. Pero la revolución no pregunta por oficios. Lo bajaron de su fragua, le quitaron el delantal de cuero y le pusieron un fusil que ni sabía usar, mandándolo a la guerra con el alma llena de hollín y de tristeza. Como Silvestre sabía de herrajes, lo mandaron a la retaguardia, a cuidar de la caballada de carga. Y ahí fue donde estos dos huérfanos de la vida se encontraron. Mire la escena en su mente, compadre. El campamento militar era un hervidero de hombres gritando, de pólvora quemada y de caballos nerviosos. En la parte delantera, donde estaban las carpas de los generales y los coroneles, usted veía a los caballos finos. ¡Ah, qué animales, compadre! Alazanes que parecían bañados en oro, bayos con crines de seda, purasangres que los oficiales trataban mejor que a sus propios soldados. A esos caballos les daban el mejor forraje, los cepillaban 3 veces al día, y los oficiales presumían sus pedigríes como si fueran títulos de nobleza. Eran los caballos de la gloria, los que salían en las fotos y en los desfiles. Pero atrás, allá donde el lodo llegaba a las rodillas y el olor a miseria era más fuerte que el de la victoria, estaban los viedos, los mulas y los caballos de carga. Y en medio de todos, como un gigante de piedra, estaba el tordillo que Silvestre bautizó como el Cadenas. Silvestre se vio reflejado en ese animal. Los dos eran esclavos de un destino que no pidieron. Los oficiales miraban al tordillo con asco. Decían que era un bulto de carne feo, una herramienta más, como un pico o una pala. Para ellos no tenía nombre. Era el bruto de carga. Pero Silvestre veía otra cosa. Veía en esos ojos grandes y nublados una dignidad que no tenían todos los generales juntos. «Pobre de ti, grandote», le decía Silvestre, mientras le quitaba las costras de barro con una piedra pómez. «Tú deberías estar allá en la sierra, oliendo los pinos, y no aquí, cargando estas máquinas de muerte». La guerra es hambre, compadre, y el hambre no distingue entre el que manda y el que obedece. Pero en el ejército, las obras siempre eran para los de atrás. Mientras los alazanes de los oficiales comían avena limpia, Silvestre y el Cadenas se compartían lo que había. Me cuentan los que sobrevivieron a aquella campaña que Silvestre era capaz de pasar 3 días sin probar bocado con tal de guardarle una mazorca de maíz al tordillo. Se lo veía en las noches de frío, cuando la luna de Durango parece una navaja de hielo. Silvestre se sentaba junto a las patas del gigante, ahí donde el calor del animal era lo único que lo mantenía vivo. Sacaba una mazorca de su morral, la pelaba con cuidado y se la ofrecía al caballo. El tordillo tomaba los granos con una delicadeza que no parecía propia de un animal de 1000 kilos. No había ruidos, no había quejas. Era un pacto silencioso de 2 seres que sabían que el mañana era un lujo que tal vez no se podían permitir. «Tú y yo, Cadenas», murmuraba Silvestre, apoyando su frente contra el hocico del animal. «Tú arrastras el hierro y yo lo forjo, pero los dos cargamos con el mismo peso». El trabajo de el Cadenas era el más ingrato de todos. No era la carga heroica con el sable al aire, era el trabajo de mulo. Arrastraba los cañones de 75 milímetros por caminos donde no pasaba ni una cabra. Imagine usted lo que es eso. Toneladas de bronce y acero hundidas en el fango hasta el eje. Silvestre iba a su lado, hundido también hasta las rodillas, empujando las ruedas mientras el tordillo tensaba los músculos del pecho. Los látigos de los sargentos caían sobre el lomo del animal sin misericordia. «¡Arrea, bestia sorda!», gritaban. Pero Silvestre se ponía enfrente, a veces recibiendo él mismo el latigazo para que el caballo no sufriera más. Él sabía que el Cadenas no necesitaba látigo. Necesitaba que alguien le dijera que su esfuerzo valía algo. «Llamero, muchacho, ya casi salimos», le gritaba Silvestre al oído. Y el tordillo, al escuchar esa voz amiga entre el caos de los gritos y los disparos, hacía un esfuerzo sobrehumano.
sus pezuñas se enterraban en la tierra, sus tendones se estiraban como resortes de acero, y el cañón salía del bache, dejando atrás un rastro de cadenas y sudor. Para el resto del ejército, el Cadenas era solo Tiaglo Bayasila, un pedazo de carne engranado a una máquina. Lo veían pasar y se burlaban de su lentitud, de su pelaje rudo, de sus patas de elefante. Los oficiales, montados en sus caballos árabes que saltaban por encima de los charcos para no mancharse las patas, miraban con desprecio al gigante gris. No sabían, compadre, que ese pedazo de carne era el que llevaba los pulmones de la batalla, las balas y la artillería que al final del día les salvaba el pellejo. Pero a Silvestre y al caballo no les importaba la gloria. Entre ellos se había formado un puente de entendimiento que iba más allá de las palabras. El caballo sabía cuándo Silvestre estaba triste, sabía cuándo el hombre extrañaba el calor de su fragua en el pueblo. En esos momentos, el Cadenas le ponía su pesada cabeza en el hombro, dándole un empujoncito suave, como diciéndole: «Aquí estoy, herrero. Si tú aguantas, yo aguanto». Silvestre le fabricó unos arneses especiales. Como era herrero, sabía dónde el hierro lastimaba la carne. En las noches, a escondidas de los jefes, Silvestre forjaba piezas para que las cadenas no le cortaran la piel al tordillo. Usaba restos de cuero viejo y pedazos de lona para acolchonar la tortura del animal. Eran pequeños actos de rebelión, compadre, porque en una guerra donde todo se rompe, ellos se empeñaban en cuidarse. «Dicen que eres una bestia, Cadenas», decía Silvestre mientras le untaba grasa de cerdo en las rozaduras de las patas. «Pero si viera este mundo como tú lo ves, desde debajo de este yugo, yo también me quedaría callado. Las palabras no sirven para cargar cañones». Pasaron los meses y el tordillo se volvió parte de la sombra de Silvestre. En las marchas interminables por el desierto, cuando la sed hacía que los hombres alucinaran con oasis de agua cristalina, Silvestre buscaba entre los matorrales cualquier raíz o pedazo de nopal para dárselo al caballo. Y el caballo, en agradecimiento, dejaba que Silvestre colgara su morral y su fusil en los arreos, para que el hombre pudiera caminar un poco más ligero. Usted ha visto la mirada de un perro fiel, compadre, pero la mirada de un caballo de tiro que te entrega la vida es algo que te parte el alma. Es una entrega total, sin preguntas, sin condiciones. El Cadenas no peleaba por una idea política, ni por una bandera, ni por una tierra que no tenía. Peleaba por Silvestre. Porque Silvestre era el único que en medio de aquel infierno de hierro y pólvora lo trataba como a un ser vivo y no como a un pedazo de equipo militar. En los pueblos que tomaban, la gente se quedaba mirando al gigante gris con asombro. «Mira nada más qué animal», decían. Pero los soldados se reían. «No se emocionen, es solo la grúa de la retaguardia». Silvestre los miraba con odio. Él sabía que ese animal tenía más alma en una pezuña que todos esos soldados que disparaban por diversión. Una vez, en una batalla cerca de Mapimí, una granada estalló cerca de los carros de munición. Todos los caballos finos de la escolta se volvieron locos. El pánico se extendió, los jinetes cayeron al suelo, y el caos estuvo a punto de arruinar la posición. Pero el Cadenas ni parpadeó. Estaba tan acostumbrado al peso de su cadena y a la presencia de Silvestre, que se quedó parado en medio del humo, esperando órdenes. Silvestre le agarró la brida y le habló bajito. El caballo se mantuvo firme, como una torre de piedra en medio de la tormenta, permitiendo que los soldados recuperaran los cajones de balas. Esa noche, un sargento le dio una palmada en el lomo al tordillo. «Este bicho está muerto por dentro», dijo. Silvestre le respondió con los ojos encendidos. «No está muerto, sargento. Está esperando. Está aguantando hasta que llegue el día en que ya no tenga que cargar con sus porquerías». Y ese día se acercaba, compadre. El destino ya estaba tejiendo la red que los llevaría a aquel puente sobre el río Nazas. Pero por ahora, quédese con esta imagen: el hombre de manos negras y el caballo de piel ruda.
compartiendo una mazorca de maíz bajo la lluvia de Durango. 2 esclavos de la guerra, que habían encontrado en el otro la única patria que les quedaba. Dígame usted, compadre, ¿no es cierto que a veces los que menos hablan son los que más entienden? ¿No ha sentido usted que su mejor amigo es aquel que se queda callado a su lado cuando el mundo se está cayendo a pedazos? Aquel tordillo enorme y aquel herrero forzado a ser soldado eran una sola voluntad. Y las cadenas que el caballo arrastraba no eran solo de hierro, eran el símbolo de todo lo que los mantenía atados a una vida que no querían. Pero, como le dije, esas mismas cadenas se iban a convertir en el arma más poderosa de la revolución. Siga conmigo, compadre, que la hoguera todavía tiene leña, y la historia de Silvestre y el Cadenas tiene giros que le van a poner la piel de gallina. Vamos a ver cómo ese bulto de carne se convirtió en el terror de la caballería federal, y cómo el herrero le dio al hierro el uso más noble de su vida. El río Nazas nos espera, y el ruido de las cadenas ya se escucha en el viento. ¿Lo oye? Eche otra rama de encino al fuego, compadre, y apreté un poco más su zarape, porque el relato entra ahora en un terreno pantanoso, de esos donde la sombra del hombre se vuelve más negra que la noche, y la crueldad se viste de uniforme para esconder la miseria del alma. Usted sabe que en toda historia de héroes siempre hay un demonio al acecho, y en esta crónica ese demonio usaba botas de charol, olía a pomada francesa y tenía el corazón más seco que un mezquite en tiempo de sequía. Hablemos del coronel Barajas. Válgame Dios, compadre, qué hombre tan amargo. Barajas era de esos pelones huertistas que creían que el mundo se arreglaba a punta de bota y bayoneta. Era un tipo de relumbrón, de esos que se miraban al espejo 3 veces antes de salir a campaña, pero que en los ojos no tenían más que el vacío de los que nunca han amado a nadie. Para él, la revolución no era un sueño de tierra y libertad, sino una oportunidad para escupir su odio sobre los humildes. Barajas no cabalgaba por patria, cabalgaba por poder, y su única ley era el miedo. Él decía que el miedo era la única brida que mantenía a los hombres en su sitio, y que aquel que no sentía temor no era un soldado, sino un peligro. Pero lo que de verdad le revolvía la bilis a Barajas, lo que le quitaba el sueño entre trago y trago de coñac, era la lealtad. Él no entendía cómo un hombre podía dar la vida por una idea, o peor aún, cómo un hombre y una bestia podían tener un pacto de silencio que valiera más que todas sus órdenes de mando. Y cuando sus ojos de pingo se posaron en Silvestre y en aquel gigante gris que llamaban el Cadenas, Barajas sintió una envidia que le quemó las entrañas. Mire usted, compadre, el coronel sospechaba de Silvestre. El herrero era un hombre de pocas palabras, de esos que agachan la cabeza para trabajar, pero que mantienen la mirada limpia. Barajas, que olía la traición porque él mismo era traidor, decidió que Silvestre tenía sangre de alzado. Decía que el herrero miraba hacia las montañas de Durango como si esperara que los villeros bajaran a rescatarlo. Y como Barajas no tenía pruebas, pero le sobraba malicia, decidió que si no podía fusilar a Silvestre por espía, lo iba a quebrar por el lado que más le doliera. El escenario de esta infamia fue la ribera del río Nazas, ahí donde el agua corre con un murmullo que parece un rezo, y donde los sabinos se inclinan sobre la corriente como viejos cansados. Había un puente viejo, compadre, una estructura de madera y piedra que rechinaba con el puro peso de un coyote. El destacamento de Barajas tenía que cruzarlo para emboscar a una columna de rebeldes, pero el puente estaba en las últimas, con los soportes carcomidos por la humedad y los años. Barajas mandó llamar a Silvestre al amanecer. El sol salía como una herida roja sobre la sierra, tiñendo el agua del Nazas de un color a sangre que daba escalofríos. El coronel estaba montado en su alazán retinto, impecable, golpeándose la bota con un foete de cuero. «Herrero», dijo Barajas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una de esas muecas que usan los tiranos para anunciar la desgracia. «Dicen que tu bruto es el más fuerte de la división.
Dicen que arrastra cañones como si fueran juguetes de madera. Silvestre, que sostenía el cadenas por el ronzal, no respondió. El tordillo resopló, y el vaho de su aliento envolvió al herrero como un escudo de niebla. El caballo sentía la maldad de Barajas. Sus orejas se pegaron al cráneo, y sus cascos empezaron a inquietarse sobre el suelo pedregoso. «He decidido que ese puente no aguanta mi artillería», continuó Barajas, señalando la estructura que gemía con el viento. «Y como tú y tu cuaco son tan fieles a la causa, van a demostrarlo. Quiero que encadenes a la bestia a los pilares maestros del puente. Si el puente empieza a ceder bajo mis hombres, el peso de tu caballo lo mantendrá firme. Y si el puente se cae, bueno, tú y tu amigo irán a conocer el fondo del Nazas juntos». «Qué maldad, compadre. Qué perversión de la inteligencia». Silvestre sintió que el mundo se le venía abajo. No era solo el riesgo de morir. Era la humillación de convertir a su compañero, a su único hermano de fatigas, en un poste muerto, en un anclaje de carne y hueso para salvar a los mismos hombres que los despreciaban. «Mi coronel», balbuceó Silvestre con la voz quebrada por el nudo de la angustia. «El animal no es una viga. El puente se va a mover. El río viene crecido. Las cadenas le van a romper las patas si el puente se ladea». Barajas soltó una carcajada que espantó a los pájaros de los árboles cercanos. «Es un honor, herrero», gritó el coronel, acercando su caballo hasta que el hocico del alazán rozó la cara de Silvestre. «¿No dicen que son uno solo? Pues ahora van a ser uno solo con el puente. Y más te vale que las cadenas queden bien forjadas, porque tú mismo las vas a poner. Si un solo eslabón se rompe, te fusilo ahí mismo por sabotaje. ¡A trabajar!». Aquella mañana, Silvestre vivió su propio calvario. Barajas le ordenó encender la fragua de campaña ahí mismo, a la orilla del río. Imagine usted el dolor del herrero, compadre. Sus manos, las mismas que habían curado al tordillo, las mismas que le habían acolchonado los arreos para que no sufriera, ahora tenían que forjar los grilletes que lo atarían a la muerte. Cada golpe del martillo sobre el yunque sonaba como un clavo en un ataúd. El hierro al rojo vivo chisporroteaba, y Silvestre sentía que cada chispa le caía en el alma. El cadenas miraba a Silvestre. No se movía. El gigante gris veía el humo de la fragua y escuchaba el jadear del fuelle. El caballo sabía que algo terrible estaba pasando. Cuando Silvestre se acercó con los grilletes pesados, fríos y negros como el pecado, el animal no retrocedió. Bajó la cabeza, permitiendo que el hombre le rodeara el cuello y las patas con el hierro. Silvestre lloraba en silencio, compadre. Sus lágrimas caían sobre el metal caliente, siseando. «Perdóname, muchacho», susurraba el herrero enterrando su rostro en las crines polvorientas del caballo. «Este hombre es un demonio, pero si no lo hago, nos matan a los dos aquí mismo. Aguanta, cadenas, aguanta por lo que más quieras». Barajas disfrutaba del espectáculo. Se sentó en una silla de campaña, bebiendo café y riendo con sus oficiales. Para él, aquello era una obra de teatro. Quería ver la dignidad de Silvestre arrastrada por el lodo. Quería ver al caballo humillado, convertido en una cosa, en un pedazo de cimiento. Barajas odiaba la libertad de espíritu que esos dos compartían, y pensaba que con esas cadenas los estaba borrando del mapa. Cuando terminó la forja, el caballo quedó anclado. Las cadenas, gruesas como el brazo de un hombre, bajaban desde el pecho y la grupa de cadenas hasta las bases de piedra y madera del puente. El tordillo quedó atrapado en medio de la corriente, con el agua fría del Nazas golpeándole los corvejones. El puente crujía sobre su lomo, y cada vez que el viento soplaba, la estructura vibraba, transmitiendo el temblor directamente a los huesos del animal. «Ahí lo tienen», bramó Barajas, poniéndose de pie y ajustándose el cinturón de su pistola. «El primer puente con corazón de bestia. ¡Que empiece el cruce!». Los soldados empezaron a pasar, primero la infantería, con sus botas pesadas marcando un ritmo de tambor sobre las tablas. Cada paso hacía que las cadenas se tensaran,
Silvestre estaba de pie a la orilla, apretando los puños hasta que las uñas le sangraron. Veía cómo el lomo del Cadenas se hundía bajo la presión, cómo los músculos de sus patas se ponían rígidos para no ser arrastrados por la corriente. El puente se balanceaba. Barajas, con una crueldad que no conocía límites, ordenó que los carros de munición pasaran a paso lento. Quería que el sufrimiento fuera largo. Quería que Silvestre viera cómo su amigo se iba quebrando centímetro a centímetro. El Cadenas no relinchó, no soltó ni un quejido. El tordillo hundió sus pesadas pezuñas en el lecho del río, anclándose con una fuerza que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. Sus ojos estaban fijos en Silvestre. El caballo no miraba a los soldados que pasaban sobre él, ni miraba al coronel que lo insultaba desde la orilla. Solo miraba al herrero. Había una promesa en esa mirada, compadre. Una promesa que decía: yo sostengo tu puente, Silvestre, porque tú me sostienes el alma. No me voy a caer, aunque el hierro me corte la piel. Barajas se acercó a Silvestre y le susurró al oído, con un aliento que olía a tabaco rancio: míralo, herrero. Tu gran amigo es ahora mi esclavo de metal. ¿Dónde está su orgullo ahora? ¿Dónde está su libertad? No es más que un poste en el agua. Silvestre no contestó, pero por dentro, el herrero sentía que una rabia nueva, una rabia forjada en el mismo fuego de su fragua, empezaba a tomar forma. Él sabía algo que Barajas, en su soberbia, había olvidado. El hierro puede encadenar el cuerpo, pero no puede encadenar la voluntad. Y ese puente, compadre, ese puente no solo estaba sosteniendo al ejército de Barajas, estaba sosteniendo la furia de una justicia que estaba a punto de estallar. El río Naza rugía abajo, como si el agua también estuviera indignada por la infamia. Los oficiales de Barajas pasaban montados y algunos, por pura maldad, le daban foetazos al tordillo al pasar por encima. El Cadenas se estremecía, pero no cedía ni un milímetro. Era un muro de carne gris enfrentado a la tormenta. Barajas quería convertir a un ser vivo en un objeto muerto, compadre. Quería transformar la lealtad en una carga insoportable. Pero lo que ese tonto no entendía es que para Silvestre y para el Cadenas, esas cadenas no eran el final. Eran el vínculo que los iba a unir para siempre, en la gloria o en el abismo. El coronel pensaba que había ganado. Pensaba que había aplastado la dignidad del herrero. No sabía que el hierro, cuando se forja con dolor y con amor, se vuelve el arma más peligrosa del mundo. Dígame usted, compadre, ¿qué haría usted si viera a su único amigo encadenado a un río por el capricho de un tirano? ¿Se quedaría callado? ¿O buscaría la forma de que ese mismo hierro se volviera contra el opresor? Silvestre miraba las cadenas y miraba el puente, y en su mente de herrero empezó a calcular la resistencia de cada eslabón, el ángulo de cada viga y la fuerza de la corriente. Barajas creía que tenía un ancla, pero Silvestre sabía que lo que Barajas tenía era una trampa que él mismo había ayudado a construir. El odio de Barajas le había dado a Silvestre y a el Cadenas las herramientas para su propia venganza. Solo era cuestión de tiempo, compadre. Solo era cuestión de esperar el momento en que la sombra del tirano se proyectara sobre el puente por última vez. Siga arrimado a la lumbre, compadre, que la historia se pone más espesa que el chocolate de olla. Vamos a ver cómo esas cadenas que debían hundir al caballo terminaron hundiendo a un ejército. Vamos a ver cómo la lealtad que Barajas despreciaba se convirtió en el mazo que derribó su orgullo. El río Naza sigue corriendo, y el ruido del hierro contra la madera ya anuncia lo que viene. ¿Lo siente? El aire huele a justicia, compadre, y la justicia, en la revolución, siempre llegaba con un ruido de cadenas rompiéndose. Apriete los dientes, compadre, y agarre con fuerza el borde de su asiento, porque hemos llegado a ese punto de la historia donde el aire se vuelve de plomo y la tierra misma
parece soltar un grito de agonía. Aquí es donde se separan los hombres de las sombras y donde el acero de la voluntad se mide contra el fuego de la traición. Usted sabe que en la guerra, cuando el miedo le muerde los talones a los cobardes, la verdadera cara de los tiranos sale a relucir como una mancha de aceite en agua limpia. Y aquella tarde, a la orilla del río Nazas, la cara del coronel Barajas se mostró tal cual era: una mueca de terror y bajeza. Imagine el estruendo, compadre. El cielo de Durango ya no era azul, era una costra gris de humo de pólvora y polvo levantado por la huida. Los rebeldes, esos hambreados que Barajas tanto despreciaba, habían bajado de la sierra como una inundación de justicia. Venían a caballo, a pie, gritando ¡Viva Villa!, y disparando sus Mauser con una puntería que solo da el hambre de libertad. El destacamento federal estaba roto. La soberbia de Barajas se había convertido en un pánico ciego. Los soldados corpulentos, los que reían mientras encadenaban al tordillo, ahora soltaban los fusiles y corrían buscando el puente como si fuera la única puerta del cielo. Y ahí estaba Barajas. Mírelo bien, compadre, el valiente coronel, el hombre de la pomada francesa y las espuelas de plata. No se quedó a cubrir la retirada de sus hombres. No, señor. Espoleó a su alazán retinto con una saña que le abrió los costados al animal, y fue el primero en lanzarse sobre el puente viejo. Cruzó las tablas a galope tendido, escuchando el crujir de la madera que amenazaba con partirse, y al pasar junto a Silvestre y el Cadenas, que seguían ahí, anclados en medio del fango y bajo el fuego de la vanguardia rebelde, Barajas ni siquiera bajó la mirada. Para él, Silvestre y el caballo ya no eran hombres ni animales, eran bultos, vástago, lastre que se deja atrás para que el barco no se hunda. El coronel pasó por el puente como una exhalación de cobardía, dejando a sus propios soldados atrapados y a Silvestre a merced de las balas que ya empezaban a chiflar por encima de sus cabezas. ¡Coronel!, gritó Silvestre, con la voz ahogada por el humo. ¡Las llaves de los grilletes! ¡No nos deje aquí amarrados! Pero Barajas ya estaba del otro lado, perdiéndose entre los matorrales, salvando su pellejo y dejando que el hierro que él mismo mandó forjar fuera la sentencia de muerte del herrero y su caballo. Silvestre se quedó solo en medio del caos, compadre. Las balas de los insurrectos golpeaban el agua del Nazas levantando pequeños surtidores de barro. El puente vibraba bajo el fuego. El herrero miró al Cadenas. El tordillo gigante tenía el agua al pecho y el miedo de la batalla le dilataba las narices, pero no se movía. No podía. Estaba preso del puente, convertido en un poste vivo para gloria de un traidor que ya había huido. Cualquier otro hombre hubiera corrido, compadre. Cualquier otro se hubiera lanzado al río buscando la orilla y dejando que la bestia se las arreglara sola. Pero Silvestre no era cualquier hombre. Sus manos negras de carbón tenían una memoria de lealtad que Barajas nunca podría entender. El herrero no corrió hacia la salvación, corrió hacia el caballo. Saltó al agua fría, esquivando el lodo, y de un brinco se trepó al lomo del gigante gris. No traía silla, solo el contacto directo con la piel ruda y caliente del animal. Silvestre se aferró a las crines y enterró su rostro en el cuello del Cadenas. «Ya nos dejaron, muchacho», le susurró al oído, mientras un proyectil le arrancaba una astilla a la madera del puente a centímetros de su cabeza. «Ya nos dejaron para que nos maten, pero no les vamos a dar el gusto de morir como esclavos». Usted sabe, compadre, que hay momentos donde la comunicación entre un hombre y un animal deja de ser de riendas y se vuelve de alma. El Cadenas sintió el peso de Silvestre, y en medio del silbido de la metralla y el rugido del río, el caballo entendió. No hubo pánico en sus ojos. Hubo una claridad fría, una resolución de montaña. El animal sintió la orden en las piernas de Silvestre, una presión que no era de mando, sino de pacto. «¡Tira, Cadenas!», bramó Silvestre, golpeando el lomo del caballo con la palma de la mano. «¡Tira de este puente de porquería! ¡Échalo abajo!».
Mire bien lo que pasó, compadre, porque esto no lo hace un caballo por instinto. Esto lo hace un hermano por justicia. El Cadenas no intentó romper las cadenas para huir hacia la orilla. No intentó zafarse de los grilletes para salvar su cuero. Al contrario, el gigante gris hundió sus patas traseras en el lecho pedregoso del Nazas, buscando el apoyo más firme entre las piedras del fondo. Agachó la cabeza, metió el lomo bajo la estructura del puente y empezó a tirar de las cadenas hacia él, hacia el centro del río. Válgame Dios, compadre, la fuerza de aquel animal era la de 1000 demonios juntos. Sus músculos se inflaron como globos de hierro, las venas de sus patas parecían querer saltar de la piel, y los eslabones de la cadena empezaron a cantar un himno de resistencia. El hierro crujía, el puente se ladeaba, y Silvestre, montado sobre aquel terremoto de carne gris, sentía que el mundo entero se estaba desgarrando. En ese momento, la caballería enemiga, la de los federales que venían huyendo de los rebeldes, llegó al puente por el otro extremo. Eran docenas de jinetes, hombres desesperados por cruzar. Al ver que el puente se ladeaba y que un caballo gigante estaba tirando de él desde abajo, se quedaron paralizados. «¡Fuego a ese caballo!», gritó un oficial federal. «¡Maten a ese bicho o nos caemos todos!». Empezó una lluvia de fuego sobre el Cadenas. Las balas de los Mauser entraban en su pecho ancho, en su grupa de piedra, en su cuello de roble. Tum, tum, tum. Se escuchaba el impacto del plomo contra la carne. El tordillo se estremecía con cada balazo. Su sangre caliente empezaba a brotar y a mezclarse con el agua del Nazas, pintando la corriente de un rojo oscuro y rebelde. Pero el caballo no soltó. No soltó, compadre. Con cada bala que recibía, parecía que el animal sacaba más fuerza de sus entrañas. Silvestre sentía los impactos en el cuerpo del caballo, sentía cómo el gigante se iba apagando, pero también sentía que el Cadenas se negaba a caer hasta terminar la tarea. El caballo puso su amplia espalda bajo el puente, usó su propio peso como un martillo y con un relincho que sonó a trueno en medio de la tormenta, hizo un último tirón. El hierro de las cadenas, forjado por la rabia de Silvestre, no se rompió. Lo que se rompió fueron las vigas de madera del puente. ¡Crack! Un sonido seco, definitivo, como el de un hueso gigante que se quiebra. Las vigas maestras cedieron. El puente, con toda la caballería federal encima, se vino abajo como un castillo de naipes. Fue un desplome glorioso y terrible, compadre. La madera se astilló. Los hombres cayeron al vacío gritando nombres de santos, y los caballos de los oficiales, esos que eran tan finos y tan lucidos, se hundieron en el agua junto con sus jinetes, atrapados entre las tablas y la corriente brava del Nazas. El Cadenas lo había logrado. Aquellas cadenas que Barajas usó para humillarlo fueron la palanca de su venganza. El caballo usó su propia esclavitud para derribar al ejército del opresor. Pero el gigante estaba muriendo, compadre. Tenía el pecho perforado por el plomo y la vida se le iba por las heridas. Silvestre, llorando a gritos, trataba de sostenerlo, de decirle que ya estaba, que ya habían ganado. «¡Vámonos, muchacho! Nada cadenas, nada», gritaba el herrero, abrazado al cuello del caballo que ya se estaba hundiendo. El tordillo estaba exhausto, con el peso de las cadenas y el puente encima, y las balas rebeldes, que ahora disparaban desde la otra orilla sin entender bien quién era el que había tirado el puente, seguían cayendo. El Cadenas sintió que Silvestre estaba en peligro. El caballo sabía que si se hundía con las cadenas, se llevaría al hombre con él al abismo. Y entonces, compadre, esta parte me quiebra la voz. El tordillo hizo un movimiento que ningún animal debería poder hacer con 6 balas en el cuerpo. Levantó la cabeza con un esfuerzo supremo. Miró a Silvestre por última vez con esos ojos que ya estaban nublados por la sombra de la muerte, y con un empellón violento de su hocico, lanzó a Silvestre fuera de su lomo,
empujándolo con fuerza hacia la orilla donde los rebeldes empezaban a asomar. Silvestre voló por el aire y cayó en el lodo de la orilla, a salvo del fuego y de la corriente. El herrero se dio la vuelta, estirando la mano hacia el río. ¡Cadenas!, gritó Silvestre, con un alarido que se escuchó hasta en la cima de la sierra. El tordillo lo miró desde el agua. Soltó un último relincho, suave, tranquilo, un relincho que parecía decir: «Ya cumplí, herrero, ya no hay peso». Y acto seguido, el peso de los eslabones de hierro y de las maderas rotas reclamó al gigante. El Cadenas se hundió despacio en las aguas turbias del Nazas, desapareciendo bajo la corriente junto con los enemigos de la revolución, llevando consigo las cadenas de su martirio convertidas en laureles de gloria. Silvestre se quedó ahí, enterrado en el fango, viendo cómo el agua se cerraba sobre el lugar donde su único amigo se había ido. Los rebeldes llegaron a su lado, bajando de sus caballos, con los fusiles en descanso, mirando el puente destruido con un asombro sagrado. Nadie se atrevió a hablar. El silencio del río Nazas volvió a reinar, pero ahora era un silencio que olía a victoria y a duelo. Dígame usted, compadre, mientras la lumbre se apaga y nos deja a solas con nuestros pensamientos, ¿quién era el libre y quién era el esclavo en ese puente? Barajas huyó con su miedo, encadenado para siempre a su cobardía. El tordillo se hundió amarrado al hierro, pero libre como el viento de Durango. Aquel animal usó sus propias heridas para ganar una guerra y usó su último aliento para salvar al hombre que lo amó. Qué cosa tan dura y tan bella es la lealtad, compadre. El Cadenas nos enseñó que no importa cuánto hierro te pongan encima, siempre puedes usar ese mismo peso para derribar los puentes de la injusticia. Siga ahí, compadre, no se me vaya todavía, que nos falta el último trago de este mezcal amargo, el legado de Silvestre y la canción que el río Nazas todavía canta cuando la luna de Durango se refleja en el agua. ¿Está listo para el final? Porque las cadenas ya no suenan, pero el eco de aquel sacrificio todavía nos retumba en el alma. Apure el último trago de ese mezcal, compadre, y no le quite la vista a las brasas, que en el rojo de la leña todavía se puede ver el resplandor de aquella tarde en que el Nazas se tragó la vergüenza de los hombres y la escupió convertida en leyenda. La historia de El Cadenas no terminó cuando el agua se cerró sobre su lomo tordillo. No, señor. Ese fue apenas el momento en que el hierro dejó de ser cárcel para volverse eternidad, porque hay muertes que pesan menos que una pluma, y hay sacrificios que se quedan anclados en el fondo de los ríos, haciendo ruido cada vez que la corriente viene crecida, y el mundo necesita recordar de qué cuero salen las correas de la verdadera libertad. Dicen los viejos de Durango, esos que tienen la piel surcada como los caminos de la sierra, que todavía hoy, cuando el río Nazas viene bramando en tiempo de aguas, se escucha un sonido que no es de piedras rodando ni de ramas quebradas. Si usted se arrima a la orilla en una noche de tormenta y guarda silencio, podrá oír el tintineo del metal bajo el agua. Es un rastro sordo, un clan rítmico que parece venir de las entrañas mismas del lecho del río. Dicen que es el fantasma de El Cadenas, que todavía anda allá abajo, arrastrando sus eslabones de gloria, asegurándose de que los puentes de la injusticia no vuelvan a levantarse sobre el lomo de los humildes. Pero mire qué cosa es la justicia de los hombres, compadre, y qué amarga es la verdad cuando se mira sin el filtro de los discursos oficiales. La historia nos cuenta que el coronel Barajas sobrevivió. Sí, compadre, así como lo oye. Aquel cobarde que espoleó a su caballo sobre la espalda de su propia tropa para salvar el pellejo, logró llegar a la otra orilla, se escondió entre los matorrales y meses después apareció en la Ciudad de México luciendo uniformes nuevos y medallas que brillaban tanto como su propia hipocresía. Recibió ascensos,
fue condecorado por su heroica retirada y murió años después en una cama de sábanas de seda, rodeado de retratos, donde se lo veía posando con la mano en el sable. Pero escúcheme bien, mijo. El nombre de Barajas hoy no es más que polvo y olvido. Sus medallas terminaron en las casas de empeño y su tumba no es visitada ni por los cuervos. En cambio, pregunte usted en cualquier cantina de Durango por el herrero Silvestre y su caballo de tiro. Vea cómo los hombres se quitan el sombrero. Vea cómo el aire cambia de color cuando se menciona al gigante Tordillo que hundió un puente con el peso de su propia lealtad. Barajas tuvo el oro, pero el Cadenas tuvo la memoria. Y en esta tierra, compadre, la memoria es el único territorio que no se puede comprar con onzas de plata. Silvestre, el herrero, vivió muchos años más. Me cuentan que regresó a su pueblo en la sierra, cojeando de un pie y con los pulmones cansados de tanto humo de batalla. Reabrió su fragua, pero dicen que nunca volvió a ser el mismo hombre. Se sentaba frente al yunque, martillo en mano, y a veces se quedaba horas mirando el hierro al rojo vivo, perdido en los destellos de la lumbre. Dicen que cada vez que escuchaba el tintineo de una cadena en un carro o el roce de un eslabón contra el suelo, se le llenaban los ojos de agua y tenía que soltar el mazo porque la mano le temblaba de puro recuerdo. Él fue quien contó la historia por primera vez. Se la contó a los arrieros, a los otros herreros, a los niños que se asomaban a su taller para ver saltar las chispas. No era una bestia, les decía Silvestre con una voz que sonaba a metal y a duelo. Era mi hermano. Y me enseñó que la libertad no se grita en las plazas, se forja en el silencio de los que aguantan el peso del mundo sin quebrarse. La herencia de El Cadenas es la amarga pero necesaria verdad de la lealtad. Porque ser leal cuando el viento sopla a favor y la panza está llena es muy fácil, compadre. Pero ser leal cuando el hierro te corta la carne, cuando las balas te buscan el pecho y cuando el hombre en el que confiaste te deja amarrado a la muerte. Para eso hay que tener una madera que no se encuentra en cualquier bosque. El Tordillo nos enseñó que la fidelidad no es sumisión. No es obedecer por miedo ni por costumbre. Es una elección consciente, un pacto de sangre que se cumple hasta que el agua nos cubra la nariz. Fíjese bien en lo que le voy a decir, compadre. El triunfo del débil no siempre es una medalla de oro o un puesto en el gobierno. A veces, el triunfo del débil es simplemente la capacidad de decir «basta». El triunfo de El Cadenas fue convertir la herramienta de su esclavitud en el arma de su victoria. Barajas pensó que las cadenas eran para hundir al caballo. El caballo decidió que las cadenas eran para hundir al tirano. Y esa, mijo, es la lección más grande de la revolución. Que el peso que cargamos en la espalda, ese que los poderosos nos ponen para que no levantemos la cabeza, es el mismo peso que, bien usado, puede echar abajo los cimientos de su palacio de injusticia. A veces me preguntan por qué seguimos cantando estas penas después de un siglo. ¿Para qué recordar el dolor de un cuaco que se ahogó en el Nazas? Y yo les digo, porque nos hace falta. Porque vivimos en un mundo que huye del peso, que le tiene miedo a la responsabilidad, que prefiere soltar la rienda antes de sudar la gota gorda. El Cadenas nos recuerda que hay una dignidad en la carga, que hay un honor en ser el que sostiene el puente cuando todos los demás están corriendo. No le tema a sus cadenas, compadre. No les tenga miedo a los eslabones que la vida le ha puesto encima. A veces, esas mismas cadenas son las que nos mantienen anclados a la tierra cuando el vendaval de la traición quiere arrastrarnos. A veces, la pesadez de nuestro deber es lo único que nos impide ser como Barajas. Una pluma al viento, sin peso, sin honor, que vuela alto, pero que no deja rastro en el suelo. Es preferible morir en el fondo del río sabiendo que sostuviste tu palabra, que vivir en la orilla viendo cómo tu nombre se lo lleva la corriente del desprecio. Silvestre murió en una tarde de lluvia, de esas que lavan la cara de los cerros de Durango. Dicen que sus últimas palabras fueron un relincho imaginario.
Dicen que levantó sus manos callosas y trató de apretar unas riendas que solo él veía. Quizás en ese momento, el río Nazas le devolvió al gigante gris. Quizás allá, en el otro lado, donde no hay levas ni coroneles traidores, el Cadenas lo estaba esperando. Ya sin hierro en las patas, ya sin barro en el pelaje, listo para caminar juntos por praderas donde la única cadena sea la de la amistad, que nunca se rompe. Así que ya sabe, compadre, si alguna vez siente que el peso de su vida es demasiado, si siente que lo han encadenado a un puente que se está cayendo, acuérdese del tordillo de Durango. Aspire hondo, hinche el pecho y tire. Tire con todas sus fuerzas, no para soltarse y correr como un cobarde, sino para que su peso sea el que decida la historia. Porque al final de la jornada, no somos lo que nos hicieron, sino lo que hicimos con lo que nos hicieron. El Cadenas fue un esclavo que decidió ser un muro. Fue un muerto que decidió ser libertad. Escuche el viento allá afuera. Parece que trae el rumor del río Nazas. Parece que todavía nos cuenta la crónica de aquel herrero y su cuaco. No deje que el fuego se apague, compadre. Mantenga viva la lumbre de este recuerdo, que mientras haya alguien que cuente la historia de El Cadenas, habrá esperanza para los que cargan el peso del mundo. El hierro se oxida, las medallas se pierden, los uniformes se pudren, pero el rugido de un caballo que dio la vida por los suyos, ese se queda retumbando en el aire para siempre. Dígame, compadre, ¿está usted listo para enfrentar sus propias cadenas mañana al salir el sol? ¿Tiene usted el valor de ser el ancla de su propia gente? Cuénteme, que sus palabras son el forraje que alimenta este relato. Escriba ahí abajo, deje su huella en este corral de memorias. Póngale su me gusta a la valentía de este tordillo y suscríbase, mijo, suscríbase a este caballón cronista, que aquí la historia no se cuenta con tintas finas, se cuenta con el fierro ardiendo de la verdad. Vaya con Dios, compadre, y que cuando el puente de su vida cruja bajo el peso de la traición, usted tenga la fuerza del Cadenas para no soltarse, y la limpieza de alma de Silvestre para no dejar de amar. Nos vemos en el próximo campamento, donde la pólvora y el honor volverán a ser los protagonistas de nuestro encuentro. Que el Nazas le guarde los secretos y la sierra le limpie el camino.